Pues recordar que la soberanía no es otra cosa más que el poder político supremo que le pertenece al pueblo. No es verdad. La historia la escribe la sociedad. Y por más que nos quieran disfrazar que los españoles llegaron y nos conquistaron, no pueden ocultar que oprimieron, no puede que explotaron, no puede ser que esclavizaron, no puede decir que impusieron. Eso, Sin soberanía energética no hay desarrollo independiente. Tengo vuelta de hoja, pero afortunadamente tenemos las herramientas para generar la conciencia crítica que nos haga identificar. Bienvenidos al podcast del bienestar, el podcast que la derecha no quiere que escuches. El podcast del bienestar es una producción de Círculo Político MX. Soy Jimena Lagunes y como cada lunes tenemos expertos en los temas de la política nacional. Hoy está con nosotros el doctor Fernando Mendoza Arce. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Jimena. Muchas gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de compartir este espacio con el buen amigo, el licenciado Luis de Luna. Oiga, ¿nos podría platicar brevemente quién es para que lo conozcan? Claro que sí. Pues finalmente comentarles, mi nombre, como ya lo dijo, es Fernando Mendoza Arce, soy médico de profesión, especialista en pediatría. En esta ocasión, gracias al apoyo y al respaldo de mi representación y desde luego de la gente, pues tenemos el honor de ser legisladores, en esta ocasión representando a la 66ª legislatura como diputado federal por la 5ª circunscripción, específicamente representando al Estado de México. Muchísimas gracias, doctor. Y también está con nosotros el licenciado Luis de Luna. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De veras que se los agradecemos muchísimo, porque a mí me parece que es muy importante que tengamos estas salidas para que vayamos pudiendo hacer trabajo de convencimiento con la gente. Ay, muchas gracias. ¿Nos podría platicar brevemente quién es usted? Sí, claro que sí. Mi nombre, como ya lo dije, es Luis de Luna Mendieta. Yo soy de carrera comunicólogo. He trabajado mucho tiempo en esa actividad, pero particularmente me gustaría destacar que en Morena he trabajado con mucha intensidad. Soy de los iniciadores de este movimiento, y en Naucalpan tenemos una participación muy intensa con un grupo que se llama Construyendo Conciencias, en donde nosotros de manera regular todas las semanas tenemos grupos con los que estamos trabajando haciendo propagación de idea política y de reflexión profunda para que podamos tener marcos suficientes de referencia y podamos defender el proyecto como se debe. Oh, muy bien, qué interesante, la verdad. Muy buena combinación, y por eso hoy queremos hablar con ustedes sobre la soberanía nacional. El llamado a la soberanía nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador ha sido muy claro sobre la premisa de la soberanía, y los principios no se negocian. Sí. López Obrador ha enfatizado, y también la presidenta, que México coopera con otros países, pero no se subordina. Así es. ¿Qué opinan en este contexto internacional, pues, de tanta globalización y pues sí, de una guerra constante por los recursos? ¿Cómo defender la soberanía? ¿Qué está pasando? Sí, muchas gracias. Primero que nada, y si me lo permites, nos presentamos, pero no saludamos a la audiencia que amablemente nos distingue con su presencia, saludarlos en este inicio de semana laboral. Y si me permiten, a manera de preámbulo, para dar contestación a la respuesta, pues recordar que la soberanía no es otra cosa más que el poder político supremo que le pertenece al pueblo o a algún estado que se llame independiente. Si nos remontamos a la época del siglo XVI, siglo XVII, cuando finalmente se le quita ese poder a la iglesia y a los feudales y se le otorga al rey, posteriormente en el año de 1762, Jean-Jacques Rousseau regresa ese poder supremo al pueblo, y es cuando empezamos a hablar de lo que es la soberanía popular, ¿no? En ese sentido, decirles que finalmente creo y estoy plenamente convencido de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía muy claro el concepto de soberanía, y él mencionaba que no era un concepto abstracto, sino que por el contrario era muy concreto hablar de soberanía, en este caso energética, ya que sabemos que quien controla los recursos naturales, llámese
en este caso los recursos energéticos, gas, petróleo, litio, energía eléctrica, pues finalmente eso habla de que tiene no solamente el control sobre esos recursos, sino que le permite desde luego tener mejor disponibilidad de los mismos y saber qué hacer con ellos. En ese sentido, hoy por hoy, pues tenemos que reconocer que existen intereses extranjeros que tratan de inmiscuirse en cosas que son única y exclusivamente propias de nuestro país, y por eso es que debemos defender con ahínco que estos recursos naturales, que estos recursos energéticos pues finalmente sean manejados por el Estado y regresar a los principios rectores, ¿no? En el sentido de que en 1938, recordar cuando se dio la expropiación petrolera por el expresidente Lázaro Cárdenas, finalmente es ser acordes a esos principios, y hoy por hoy es lo que está haciendo con estas nuevas reformas, regresarle al Estado lo que es del Estado. Que pues al final de cuentas el Estado administra para la gente. Así es, por lo menos eso es lo que debe de ser. Aunque nosotros hemos tenido en este país amarguísimas experiencias porque no siempre se ha cumplido este principio. Y esto que dice el doctor es precisamente lo que estamos buscando recoger o recobrar de parte de los mexicanos, porque es evidente que en las administraciones anteriores, las que llaman dentro del neoliberalismo, es donde se explotó con mayor escándalo la participación de las empresas privadas como rectoras de nuestra soberanía, y nos trataban de convencer de que ese mecanismo era el que nos convencía, porque como decía Andrés Manuel, de que les llegara a los ricos nos iba a permear a todos los que estábamos abajo. Y con toda honestidad, estadísticamente hablando, es cuando nos damos cuenta que la pobreza se incrementa de manera brutal, que el trabajo se vuelve complicadísimo, que todas las condiciones que habíamos ganado en prestaciones sociales, en avance de empresas que eran nuestras, fueron dilapidadas, y entonces perdimos esa condición. Pero la soberanía, como decía el doctor, pues es un poder. Y es un poder que debemos de aprender a entender y a ejercer, que para mí es lo verdaderamente significativo. ¿Qué significa poder manejar este poder? Está íntimamente ligado con un principio que se llama libertad, pero más que todo, independencia. Independencia, decía Andrés Manuel. Es fundamental que tengamos independencia, y lo más importante es que no seamos dependientes. Y lo que decía el doctor precisamente con relación a la soberanía se encaja perfectamente con ese concepto de cómo íbamos siendo cada día más dependientes de los intereses extranjeros. Cada día teníamos más necesidad de estar sabiendo la entrada de empresas extranjeras o ajenas. Más por algo que es de nosotros. Claro. ¿No? Porque sí. Inclusive ha habido casos, por ejemplo, en Estados Unidos se quedan sin luz, tienen empresas externas y la gente se queda sin luz. Y aquí en México la verdad es que cuando entró el presidente Andrés Manuel, no ha habido ningún caso de desabasto. No, incluso es una política que normalmente se venía desarrollando con una cierta visión social y que nos empezaron a quitar. Y qué bueno que en ese momento tuvimos la fortaleza los mexicanos de poder designar un presidente que tuviera una visión que nos perteneciera a nosotros. Por eso es tanta la preocupación que nosotros tenemos de estar haciendo que las personas participen con el conocimiento para que puedan defender eso que ya construimos durante mucho tiempo, ¿no? Ese llegar al poder con una fuerza política y con una fuerza popular suficiente para mantener eso. Y si me permiten puntualizar, pues recordar que sin soberanía energética no hay desarrollo independiente. Además de con estas políticas le estamos regresando la esencia del artículo 27 constitucional, de que pues obviamente tanto el suelo como el subsuelo y los recursos naturales que son propiedad del Estado, pues sean recursos que sean administrados por el propio Estado. Que esa es la gran ganancia. A mí me parece que esto es fundamental porque precisamente en nuestra Constitución de 1917 establece 3 artículos que son sustantivos. El primero es el que acaba de decir el doctor, porque es el que establece la propiedad de la tierra
y más importante el subsuelo. Y ahí no solamente no solo es el petróleo, no solo son los minerales, y no solo de donde sacamos la electricidad, que también tiene ese sentido, sino del agua. Hoy nos damos cuenta que el agua es un recurso que cada día va a constituir una preocupación más para toda la humanidad. Sí, de hecho ya hay países que tienen su día cero, de que no tienen agua. ¿Sí? Entonces es muy importante toda esta política de defensa de los recursos. Sí. Y finalmente, si me permite, algo que menciona cotidianamente cuando se habla de este tema la presidenta, estamos totalmente convencidos de que cooperación sí, subordinación pues en absoluto no. Así es. No, yo creo que esto es lo que debemos de aprender a transmitir a las personas, porque el concepto de soberanía se vuelve tan abstracto que no nos permite tener la dimensión de lo que significa. Y esto que decía el doctor, es un poder, y un poder que nos pertenece a nosotros para ser libres e independientes, para que no hace darle muchas vueltas. Entonces, eso nos hace y que nos la permite gente gozar de una vida en nuestro día a día, por ejemplo. Claro. ¿No? El agua con el que nos bañamos, si entra y se privatiza, pues nos va a costar no sé cuántas veces multiplicados por cuántos. ¿No? La gasolina, ¿no? O sea, cómo nos transportamos va a subir los alimentos, la luz. O sea, si nosotros vendemos nuestros recursos, va a venir alguien más, los va a administrar y nos los va a cobrar. ¿Quién sabe cuánto? No, sí. Y a mí me gustaría hacer una última reflexión en este sentido, porque me parece que eso es de las cosas esenciales que a nosotros nos preocupan. Afortunadamente México hoy tiene la posibilidad de estar desarrollando un modelo, una política que se distancia de los intereses del gran imperio. Bueno, de los imperios, del imperialismo en lo general, pero particularmente de los que tenemos de vecinos. Y nos damos cuenta que si nosotros entendemos y sabemos defender este principio, vamos a estar de alguna manera vacunándonos contra esto que le está pasando a Colombia. Lo que le acaba de pasar a Argentina, que con una amenaza brutal hicieron cambiar la votación, lo que le ha pasado a Honduras, lo que le ha pasado a Paraguay, lo que le pasó a Bolivia. Entonces, hoy nosotros que somos los ciudadanos y que tenemos el poder, el convencimiento y la responsabilidad ideológica, ahí podemos ser factor para que no nos pase lo que ha sucedido en esta América que cada día se vuelve más complicada. Es un cinismo bárbaro. Ese concepto de la soberanía hoy, a través del imperio, se ha violado cuando les da la gana. Bueno, siempre se ha violado, ¿eh? México es una muestra inequívoca de cuántas veces se ha violado nuestra soberanía y tenemos infinidad. Gastón García Cantú decía que 200 y tantas invasiones americanas ha habido a México, independientemente de las militares, de todas las intervenciones que ha habido. Pero nomás con tomar en cuenta las intervenciones militares que han tenido, ya sabemos que en ella perdimos más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y hemos perdido en muchas ocasiones soberanía, muchísimas ocasiones soberanía. Y eso es lo que nosotros discutimos, por ejemplo, con Porfirio Díaz, aquellos que intentan defenderlo. Sí, claro que sí, integró a México a un modelo en donde era reconocido, nada más que empobreció a costa de que el pueblo de México sufriera la pobreza. Esclavitud. De todas formas, entonces, ¿cómo no vamos a estar conscientes de que esa es una responsabilidad que tenemos que modificar? Claro, y ahorita hablaban del neoliberalismo y fíjense que el neoliberalismo también destruyó mucho el tejido social. Claro. Una vez estaba aquí una escritora que hizo un libro de eso, de cómo cambió su juventud a partir de que entró el Tratado Libre de Comercio. Me pareció muy interesante y pues eso se ha visto reflejado pues en un cambio en nuestra seguridad. No, pero hoy fíjense que estamos llegando pues a récords históricos con la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Fíjense, saqué una encuesta del Heraldo. Hace una comparativa. Durante el sexenio de Calderón, los homicidios dolosos aumentaron 148%. Con Peña, 42%. Y miren nada más la reversa que le mete el gobierno de Claudia Sheinbaum. Disminuyen un 47%. Sí. Es espectacular. Desde mi punto de vista, eso es espectacular. Y eso empieza a demostrar que las políticas públicas cambiaron de manos. Eso quiere decir que el interés de la población está poniéndose por encima de los intereses particulares que eran los que nos estaban dominando. Y sobre todo porque ahora verdaderamente existe una adecuada estrategia que le permite desde los diferentes niveles de gobierno pues atacar en realidad los temas fundamentales que hoy por hoy se hacen necesarios pues para poder atacar de lleno el tema
Atención a las causas. Es correcto. Ese es, yo creo que el punto central, aunque existen otras, dicen que hay de la política mexicana hoy para combatir este flagelo, son 5 los niveles que se están abordando. Pero para mí el más importante es atención a las causas, que es algo que Andrés Manuel vino diciendo desde siempre y que afortunadamente se continúa, porque es evidente que nosotros somos producto de la circunstancia que vivimos. Y en ese momento, cuando nos damos cuenta, y que tanto criticaban como trataban a los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, como si fuera su voluntad. Es decir, no trabajan por flojos, no estudian por flojos, entonces que se mueran. No, la verdad es que es un desconocimiento de cuál es la problemática del mundo. Social. Claro que sí. Y desde luego que no es ni con más cárceles ni con más policías como se debe de atacar, o como lo hicieron en la fallida estrategia de Calderón, de ir directamente contra el narcotráfico, que lo único que condicionó fue la fragmentación de esos grandes grupos delincuenciales, y obviamente eso generó tener mayores focos rojos en los diferentes estados. Sí. Cuando lo que se debería hacer es lo que mencionamos, atacar las verdaderas causas. Disminuir la pobreza, que es un tema que dijeron que pues era algo inviable o imposible. Porque si tuvieran primero el aumento, no el aumento del salario, porque iba a haber inflación. No, sí. O sea, pusieron muchos pretextos para darle dignidad a la gente. Así es. Y además, en esta visión tan particular que tenía las anteriores administraciones de tratar de simular todo, bueno, es increíble y suena ridículo. Hoy nos parece ridículo que un auténtico narcotraficante estuviera al frente de la secretaría que tenía como responsabilidad combatirlo. Entonces, eso nos ponía en manos necesariamente del narcotráfico. Bueno, de todas las causas de la actividad ilícita, pero más todavía cuando no podemos negar que en esa participación el gobierno de los Estados Unidos estaba involucrado, directamente involucrado, porque hasta lo premiaron. Entonces, era una simulación espantosa y engañaban al pueblo de México de una forma escandalosa. O ni siquiera estaban enterados. Sí, totalmente. Y hoy ha quedado perfectamente demostrado que no es solamente atacando directamente a los grandes delincuentes, sino desde luego, como lo mencionábamos, viendo esas causas desde sus bases. Hoy las políticas de bienestar nos han demostrado que efectivamente el tratar de darle una vida digna a las clases más necesitadas los aleja en cierta medida del crimen organizado, de la misma delincuencia, el recuperar espacios públicos que se habían perdido. Y el recuperar la posibilidad de tener trabajo, porque uno de los grandes problemas es que echaron a la gente a la calle, y al echar a la gente a la calle, pues no les quedaba más que el trabajo del irregular o pues el o el vender en la calle, ese tipo de trabajo, o la delincuencia, el informal. Entonces, esto sí es peligrosísimo, porque nos estaban quitando esa posibilidad. Hay cientos de datos que demuestran que esa política era cada vez reducirnos más. Nosotros, por ejemplo, yo soy producto de la educación pública. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un Goya. No, ahorita que no nos van a aguantar. Luego lo hacemos. Entonces, de la Facultad de Ciencias Políticas. Yo también. Pues entonces ya somos colegas y ahorita aventamos nuestro Goya. Pero en este caso a mí me tocó un tiempo en donde la universidad empezaba a subir de matrícula. Y entonces, solamente cuando yo estudié, por eso quiero que sepan cuántos años tengo, yo tengo 76 años, cuando yo estudié en la universidad, el único recinto de la universidad era CEU. Todavía no, ni siquiera las preparatorias estaban funcionando, las preparatorias de los SHs. Es decir, yo en 1972 entré a la facultad. Entonces, la verdad, estábamos nada más nosotros. Ya después empezó a llegar el CCH, empezaron a crecer algunas instituciones adicionales como la Metropolitana, y entonces empezó a diversificar. Pero en ese tiempo nosotros estábamos masificando la Universidad Nacional, y mi facultad, que también debe haber sido la tuya, era la chiquitita esa que conoces que está atrás de Economía. Ahí estudié yo. No, yo estoy ahorita enfrente de TV UNAM. Sí.
Sí, no, a mí me tocó la chiquitita, la matrícula de ciencia política era chiquitita. Pues sí, porque aparte era una carrera nueva sí. en aquel momento, porque venían, ay, ya nos vamos a salir del tema, mejor no, luego hablamos. Sí, luego hablamos de nuestra facultad. Un café. Sí. Aunque vale la pena, ¿no? Porque también recordar que aunque fueron condiciones diferentes, pues finalmente eso no quiere decir que las cosas también estaban del todo bien. No, claro. Y hoy claro. reconociendo esas estadísticas que bien mencionan en ese estudio de análisis, donde se habla que en la época del calderonismo aumentaron en 148% los homicidios dolosos, pues no podemos decir que nada más fue un simple incremento, sino más bien fue una explosión verdadera de la delincuencia. Comparado con los datos, porque ahí están los números y los números hablan por sí solos, que tenemos que en los gobiernos de la Cuarta Transformación, empezando por la gestión del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se logró disminuir hasta un 9%, lo que le dio la pauta para que hoy por hoy, a menos de 2 años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, podemos decir que ha disminuido hasta un 47% los índices. Sí, claro que sí. Y esto sí es significativo, porque todos sabemos que el proceso de la delincuencia y de la ocupación de las personas es procesal. No es de la noche a la mañana, no es que llegue yo y ya al otro día está, sino que se tiene que ir cambiando, sobre todo las políticas públicas que estaban amarradas, estaban total y absolutamente comprometidas. Cuando nos enteramos, por ejemplo, que en el gobierno de Calderón se trajo a empresas inmensas, europeas, americanas, para que se apoderaran de nuestros recursos, nos damos cuenta de que los intereses y los privilegios se los llevaban las empresas que estaban llevando. Sí, fue todo un rollo, inclusive hasta lo tomaron personal cuando pues dicen, a ver, ¿no? Iberdrola y todo esto, regresan los recursos y pues ¿cómo? Y el presidente pagó, en esa época pues pagamos por orden presidencial muchos millones para recuperar nuestra soberanía. Sí. Y los números hablan por sí solos. Del 2024 que inicia esta administración contábamos en promedio con 92 homicidios dolosos. Actualmente en el 2024 estamos hablando de una disminución de casi el 50%, de alrededor de 45. Sí. 46. Y fíjate, ¿cuántos años van a tener que pasar para que se borre ese 146% que incrementó en el sexenio de Calero? Y a mí me encanta que hagas esa reflexión, porque es el auditorio el que se va a dar cuenta que con este cambio de política tenemos la oportunidad de darle continuidad y disminuirlo, porque si nosotros los mexicanos permitimos que nos vuelva a llegar esa corriente, que nos vuelvan a capturar, va a estar más difícil salir de él, ¿eh? Y pues fíjense, estamos viviendo épocas de transformación completamente, y con este llamado pues cambiamos no de tema, sino que continuamos la reflexión, porque fíjense que la presidenta estuvo en días recientes en el Estado de México y estuvo en lo que se conoce el Paso de Cortés. Y pide que se abra el paso de los pueblos indígenas. A ver, aquí hay una reflexión, pues, porque pues muchos países, municipios, lugares siguen teniendo el nombre de los colonizadores, claro, ¿no? De los que acabaron con la civilización. Y más allá de lo que puedan pensar, vale la pena reflexionar, por ejemplo, el Mar de Cortés, ¿no? Varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos este importante que colinda con Puebla, Estado de México y Morelos. Sí. ¿Qué opinan? ¿Creen que es una invitación a la reflexión? ¿Creen que es pues quitar la atención de otros temas más importantes? ¿Por qué es importante? Sí, a mí, si me permiten, nada más quería concluir el tema anterior mencionando algo que se me hace sumamente relevante a manera de conclusión, y decir que la paz no se construye con balas, sino desde luego con justicia social. Ese es un tema que finalmente hoy queda plenamente demostrado, y de ahí los buenos índices en la disminución de la violencia en nuestro país. Y si quieres iniciar. A mí me gusta que este tipo de reflexiones como la que nos estás proponiendo hacer por lo de Paso de Cortés signifiquen no solamente el hecho de frívolo de cambiar el nombre. Sí, no es una frivolidad. Las personas entendamos por qué es un acto de subordinación denominarlo Paso de Cortés. Y por qué es importante que independientemente de eso tengamos la visión de lo que fue ese concepto de la conquista, porque en estos tiempos acabamos de recibir en mayo, creo, a la mensajera de Madrid, que nos venía a decir Ayuso.
todo lo que nos dieron. Y que deberíamos estarles infinitamente agradecidos porque nos civilizaron. Dios mío, creo que la señora jamás ha entendido lo que significa civilización y a qué clase de cultura se enfrentaron los españoles. Que sí nos dominaron, sí. Que sí tuvieron el descaro de aplastar toda la cosmovisión que tenían los indígenas, indiscutible. No, pues ahí está el Zócalo, sepultado. Ahí está. Pero lo que sí es importante es que si nosotros caemos en esa reflexión y logramos que la gente empiece a reflexionar sobre ese proceso, nos vamos a dar cuenta que sí, estamos impregnados de ese tipo de prácticas y que esas prácticas nos deben de llevar a concluir que esa conquista ciertamente aplastó un mundo. Se habla, según los datos históricos, se dice que había entre 10 y 60 millones de habitantes en Mesoamérica. Se dice, y cuando se hace la independencia de México, eran 3. Eso se llama genocidio. Claro. Y además ahí podemos nuevamente constatar que la historia no es neutral. No, porque claro. Tanto los nombres como los espacios públicos reflejan fielmente a quién veneramos y a quién invisibilizamos. ¡Claro! Y con esto recuerdo en algún pasaje ahí de mi historia, cuando me invitaron a hablar de un tema en el Día Internacional de la Mujer, cuando todavía en esos momentos no se lograba el reconocimiento real que debería tener. Yo mencionaba la conversación diciendo que la historia, por cierto, escrita por el hombre, se había encargado de invisibilizar el papel de la mujer. Y hoy por hoy, pues también podemos ver eso, recordando lo que acabas de mencionar, claro, que más allá de que querramos o no borrar diferentes espacios de la historia, no es que eso sea una realidad, sino lo que pretendemos es darle el reconocimiento real y justo a quien verdaderamente se lo ha ganado. Claro. Y no es posible que hoy tengamos que recordar, en este caso, a este apellido de una persona que lo único que trajo aquí no solamente a nuestro país, sino a los países de Mesoamérica, pues fue tragedia, violencia, acabar con una cultura, con una civilización. Saqueo. Sí, cuando lo que se tendría que hacer es reconocer la resistencia de esos pueblos indígenas de nuestros antepasados ante una agresión directa de los países colonizadores. Claro. ¿Cuántos años ha tardado entonces la independencia verdadera, no? Porque estamos todavía con una dependencia ideológica todavía. Sí. Además, nosotros tenemos la gran desfortuna porque tenemos una posición estratégica en el mundo. Entonces eso nos pone en una franca desventaja. Nuestra independencia ciertamente nos puso en un terreno de soberanía, de autodeterminación, pero también éramos presa fácil de todas las nuevas potencias que inmediatamente que dejamos el imperio, pues el primero que nos reconoce porque nos presta 15 millones pues son los ingleses, ¿no? Entonces ya de entrada nos están capturando. Entonces a mí sí me interesa que se desarrolle eso porque mucho del trabajo que hacemos es histórico y yo veía que este nombre del Paso de Cortés anteriormente se llamaba así Tlamacaxco, que significa paso de arriba. Pues sí, porque están en los volcanes, ¿no? Sí, entonces la verdad es que independientemente de cómo le llamen, la presidenta propuso paso indígena, ¿no? Paso de los pueblos indígenas. De los pueblos indígenas. Ajá. Como le llamen, que signifique que estamos recordando un paso histórico importantísimo. Y venerando nuestra historia, ¿no? Claro. Sí, además reconocer que en realidad tendríamos que ver cuál fue la importancia en su momento de ese espacio. Así es. Reconocer que ese espacio antes era un centro religioso y comercial que se denominaba Cuauhtémoc, espero haber pronunciado bien el tema, que era Tajón de Águila o donde se posó el águila y donde en realidad finalmente además del culto que rendían nuestros antepasados, pues había una gran actividad comercial y eso pues mucha gente lo desconoce. Así fíjate, entonces si era actividad comercial, fíjate, más violencia aún, ¿no? Es el Paso de Cortés, o sea, lo que pase por ahí es de los españoles. ¡Qué fuerte! Sí, la verdad que es horrible, pero pues tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo. Mira, como decía el doctor, nosotros en nuestros propios apellidos lo llevamos, ¿no? Yo mi apellido de Luna.
No, pues. Entonces tengo vuelta de hoja, pero afortunadamente tenemos las herramientas para generar la conciencia crítica que nos haga identificar. Pero no hay que ser vendepatrias, ¿no? O sea, todos tenemos apellidos a lo mejor ya no indígenas. No, claro. Ya no, pero nacimos aquí y Somos le debemos mexicanos. a nuestro país, nuestra nación, nuestros recursos, nuestra historia. Y yo creo que con este paso que se da al hacer ese cambio de nomenclaturas, pues la verdad nos estamos enfrentando también más que a una reparación simbólica, a hacer justicia histórica. Así es. También Necesitamos mucho, hacer sí. esa justicia histórica para que se conozca una visión diferente. Porque yo, por ejemplo, soy detractor de los que dicen que la historia la escriben los ganadores. No es verdad. La historia la escribe la sociedad. Y por más que nos quieran disfrazar que los españoles llegaron y nos conquistaron, no pueden ocultar que oprimieron, no puede que explotaron, no puede decir que esclavizaron, no puede decir que impusieron. Eso por más que hayan escrito sí, ellos. fíjate, está hasta donde dicen la conquista. Conquista quiere decir que tú enamoras, ¿no? O sea, como Sí. que va por ahí un discurso romántico Sí. de lo que fue más bien la violación a nuestro país, ¿no? Por eso sí, hasta incluso, ya que nos estamos poniendo exquisitos, ¿verdad? Hasta incluso el término de la conquista está mal. O sea, ya si profundizamos, no nos conquistaron porque no nos trajeron cosas para nuestro reino. No. Vinieron, violentaron y mataron, impusieron. Entonces, más bien fue no una conquista, fue una violación a nuestra soberanía. Eso sí queda más categórico con violación, porque es evidente que invasión no es lo mismo que conquista. Invasión, aquí nos invadieron los franceses y no nos conquistaron. Claro. No. Pero los españoles impusieron su visión. Nos impusieron el idioma, la religión, la forma estructural de desarrollar. Violaron a muchas mujeres también. Como llegaron solos, dicen que aquí la gran condición del mestizaje es producto de que no llegan familias, llegan soldados. Además, también recordar que este acto de justicia histórica que propone nuestra presidenta, pues no es nada nuevo. Siendo jefa de gobierno en el 2021, precisamente propuso el cambio de Puente de Alvarado a Avenida México Tenochtitlan. No, sí, eso era peor todo de Puente de Alvarado. Es una barbaridad histórica. Y haciendo justicia, 12 de octubre, como reconocido, por el ejemplo, Día de la Raza. El Día de la Raza, el Día de la Hispanidad. Sí, no le han dado vueltas con puros eufemismos para tratar de disimular lo que pasó aquí. ¿Y por qué no el Día de la Resistencia Indígena ante ese tipo de situaciones o el Día de la Invasión atroces, ¿no? Sí. Sí, pues definitivamente estamos ante un nuevo proceso. Ojalá y yo creo que sí van a venir nuevas generaciones con esta conciencia. Esperemos. Pues únicamente ahorita que estamos hablando del tema de soberanía y que estamos realizando asambleas informativas por la defensa de la soberanía nacional, que obviamente nos pidió no solamente nuestro partido, sino los diferentes movimientos a los que hoy pertenecemos, decirles que nos apoyen, que nos ayuden a combatir esa mala información o esa desinformación, que parte de medios de comunicación, que parte desde luego de la estrategia de la ultraderecha a nivel internacional, que lo único que pretende es sembrar la duda en la gente de que estamos mal, de que somos un narcoestado, de que estamos mal en seguridad, de que estamos mal en salud, porque eso es lo que finalmente a ellos les conviene. ¿Sí? El generar la duda es lo que ellos buscan. ¿Por qué? Porque no quieren que México sea un país, pues desde luego autónomo, un país económicamente importante y que represente los verdaderos intereses de las clases más necesitadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ir de casa en casa, de colonia en colonia, pedirle desde luego al vecino, al amigo, al familiar, al tío que ve todos los días las noticias y decirles que no todo lo que se dice ahí es cierto, decirles la realidad de las cosas para que finalmente podamos seguir avanzando y podamos seguir gozando de los beneficios que a diario se pueden constatar nos otorga la Cuarta Transformación.
No, de mi parte solamente un agradecimiento muy particular a este foro que nos permite expresar una posición y con esto tratar de alentar a las personas de que solamente organizados vamos a poder defender esto. Y también decirles que nosotros somos materia dispuesta y en Naucalpan estamos ahí listos para servirles cuando ustedes quieran. ¿En dónde los pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes o cómo? Bueno, nosotros tenemos una página que se llama Construyendo Conciencias. Ahí es donde nos pueden localizar, y somos un grupo de Morena, un grupo que tiene como propósito respetar la filosofía que tenía Morena de establecer la fortaleza de los grupos de estos de base, se me fue el nombre ahorita, los comités de base. Los comités de base en la estructura que se planteó en el origen de Morena, que eran círculos de discusión, círculos de formación y círculos de propagación de ideas. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pues muy bien, enhorabuena por todo el movimiento y toda la concientización que están logrando. Y si me permites, Jimena, claro. También el comercial. Ya finalmente me presenté con todos y cada uno de ustedes. Diputado federal por el Estado de México, mi grupo parlamentario pues es Morena. Agradecer la invitación a Círculo Político por la oportunidad de tener este acercamiento con toda la gente, decirles que también nos sigan a través de nuestras redes sociales, que son el medio de comunicación directa que tenemos con todas ustedes, con todos ustedes, para que sepan todas y cada una de las actividades que realizamos. ¿Cuáles son sus redes sociales? Sí, diputado federal, tanto en Facebook como en Instagram, X, TikTok, pueden consultarnos, diputado Fernando Mendoza Arce, diputado Fernando Mendoza, dependiendo la red social que ustedes consulten. Y ahí tendremos comunicación directa con todas y todos, esperando desde luego también sus comentarios para que nos permitan seguir haciendo una adecuada labor legislativa en beneficio del pueblo de México. Pues muy bien, muy bien. Hoy fue un día de inspiración y pues de mucha concientización, ¿verdad? Gracias por escuchar el podcast del bienestar. El podcast del bienestar lo encuentras en todas las redes de Círculo Político MX. Y recuerda, el podcast del bienestar es el podcast que la derecha no quiere que escuches.